¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo ves la realidad del país de Argentina actualmente? Difícil porque en realidad estamos viviendo una situación económica muy complicada que no pensábamos que íbamos a tener que pasarla. De todas maneras, si uno se pone en perspectiva cómo estábamos o cómo podríamos haber estado con otro gobierno, de todas maneras es más soportable. Pasamos muchos años muy complicados y la continuidad de eso me parece nos hubiera arrastrado a algo peor de lo que estamos ahora. Creo que fueron 20.000 millones de deuda que fueron asumidos en el año anterior, 50.000 millones que han asumido ahora con el Fondo Monetario Internacional. Se entiende además que esa deuda, digamos, no es para reinversión, sino para el pago mismo del funcionamiento del Estado. ¿Cree que eso es viable a largo plazo? No, obviamente que no. La situación, mientras no se empiece a producir, mientras no se empiece a cambiar un esquema de país productivo por un país que lo único que hace es pagar los intereses de la deuda o que financia precisamente al sector financiero, no va a ser viable. Acá la única realidad es que podamos insertarnos en el país, en el mundo competitivamente a través de la producción, tanto local como extranjera. O sea, yo te escucho con un acento español, no sé si son de allá, No pero somos un medio local, total normalidad de comunicación popular. Yo soy vasco y hace muchos años vivo aquí, pero el acento no lo pierda. no lo perdés. Bueno, yo también soy vasco, pero la situación es que hasta que no se empiece a producir acá en este país, por lo menos para satisfacer las necesidades propias, ¿entendés? No puede haber más chicos con hambre, no puede haber más familias que pasen las necesidades básicas con el país que tenemos. O sea, hasta que no cambie ese paradigma de producir eh, solamente bajo un riesgo financiero para algunos sectores, o sea, esto no va a cambiar. El gobierno actual llegó al gobierno alegando que optaban a la pobreza cero en su momento. ¿Cree que eso, digamos, era algo realista o se pretendía como una idea más electoral? No, obviamente son cuestiones electorales lamentables que tenemos que todos los políticos para llegar mienten, pero no es solamente este, sino los otros. No es que nos acostumbremos a eso. O sea, uno conscientemente no piensa en en que eso que están diciendo se puede lograr, pero no hay alternativas. O sea, la cuestión es que no hay alternativas. ¿En qué forma podrían generarse esas alternativas, cree usted? Y cambiando el paradigma de lo que hay que hacer en este país. O sea, fíjate, hemos salido de una situación tal vez más complicada que esta, no hace muchos años, eh, y se pudo lograr. O sea, digo, no es que sea imposible, pero me parece que hasta que no empecemos a pensar para adentro qué es lo que se necesita primero, satisfacer las necesidades de la gente que no puede pasar hambre, o sea, en este país no puede pasar hambre, y no empecemos a pensar un poco en lo interno, no va a cambiar. Digamos que el Estado y el Ministerio de Economía sean de alguna forma un agente de redistribución de esa riqueza, sería un factor para una posibilidad de cambio. Sí, bueno, obviamente ahí tenemos un esquema, lo que vos estás planteando, un esquema totalmente distinto al que plantea este gobierno. Este gobierno plantea un Ministerio de Economía para el sector financiero. Nosotros lo que necesitamos es otro esquema, o sea, un Ministerio de Economía que piense en la gente, en el país, pero a partir de la gente. Oye, muchísimas gracias. ¿Cómo es vuestro nombre? Fernando. El mío es Alfredo. Alfredo. ¿Qué opinión tenéis sobre la lucha por la empoderación de las mujeres y lo de la igualdad de derechos y concretamente respecto del aborto que se está llevando a cabo ahora en el Congreso? Mira, son dos situaciones, o sea, una cosa es la empoderación de las mujeres, que me parece que no tendría ni que discutirse, o sea, es algo que estamos planteando como si fuera un logro cuando en realidad no se tendría que discutir, me parece que es algo lógico. El tema del aborto es complicado, yo no estoy a favor del aborto, pero sí estoy a favor de la ley, ¿se entiende? O sea, una cosa es estar a favor del aborto
Y otra cosa muy distinta es que la mujer que ya tiene decidido hacer algo no lo puede hacer porque hay una ley que se lo prohíbe y lo va a hacer de todas maneras. ¿Se entiende? O sea, yo creo que hay en realidad que pensar en el bienestar general, ¿sí? Te vuelvo a decir, estoy mirando ahora inclusive una serie española que se llama Sin Identidad, donde habla de los casos del franquismo cuando las mujeres iban a los conventos a tener sus bebés para no abortar, precisamente, que después lo terminaban regalando o vendiendo a las personas poderosas de España, ¿sí? Entonces, digo, hay una realidad que no podemos ocultarla. No estoy a favor del aborto, sí a favor de la ley. Muchísimas gracias por vuestras respuestas. Por último, ¿cómo veis el Mundial? ¿Qué pensáis que va a ocurrir? El, bueno, el Mundial es espectacular. O sea, si vos me preguntás por Argentina, y yo creo que hacen lo mejor que pueden, qué sé yo. ¿Y ¿no? se puede? ¿Se puede llegar lejos? Mirá, se va a llegar en la medida de la lógica. O sea, acá la gente piensa, es tan exitista que piensa que lo único que nos puede llegar a servir es ser campeones, ¿no? O sea, lo importante es que estemos presentes ahí. Hoy Japón dio un ejemplo, los hinchas japoneses limpiando el estadio, qué sé yo, no sé, hay cosas que pasan en el Mundial que me parece que son mucho más trascendentes que lo deportivo. Si llegamos a la final y la ganamos 10.000 veces mejor, pero eso no nos va a cambiar la realidad como argentinos. Muchísimas gracias, ¿eh? Nos pueden seguir por Total Normalidad. Gracias. Ok, gracias.